Una joven con las manos vendadas entra por primera vez al galpón de una fábrica que huele a tinta, sudor y resignación. Nadie pregunta su nombre, nadie nota que cojea, pero entre las sombras, un hombre silencioso la observa y lo ve todo. En un mundo donde el silencio era norma y el dolor rutina, una mujer sin apellidos decidirá romper cadenas invisibles. Lo que comienza como trabajo pronto se convierte en lucha. Lo que parece indiferencia esconde un pasado que arde. Y lo que nadie esperaba era que un susurro pudiera cambiarlo todo. Cuéntame desde qué rincón del mundo estás escuchando esta historia y dime, ¿crees que el amor puede nacer incluso en medio del ruido y del humo? Salta, República Argentina, año de 1842. El sol aún no asomaba por completo sobre los tejados bajos de la ciudad cuando Celina Montoya cruzó el umbral de la fábrica textil Vázquez. Llevaba el cabello recogido en un moño apretado, cubierto por un pañuelo de lino, y el mismo vestido de algodón crudo que usaba desde hacía 3 inviernos. El dobladillo, deshilachado, apenas cubría sus botines gastados. A esa hora, el frío aún no se rendía, y el vaho salía de su boca como suspiros que no se atrevería a pronunciar. Tenía 19 años, pero su espalda hablaba de otra edad. Cargaba los hombros como quien guarda secretos en los huesos. Su andar era recto, preciso, sin detenerse nunca más de lo necesario. Al entrar al galpón principal, el estruendo de los telares la envolvió de inmediato. Un rugido constante de madera, vapor y engranajes, donde las voces quedaban atrapadas como ecos sin dueño. Las otras obreras, todas mujeres de manos rojas y ojos bajos, ya estaban en sus estaciones. Algunas se miraban entre sí, otras simplemente bajaban la cabeza y comenzaban. Nadie saludaba. Allí no se hablaba si no era indispensable. La jornada no tenía piedad. Celina se ubicó frente a su banco de cardado, una estructura de madera pesada con clavos torcidos y fibras atrapadas entre los dientes metálicos. Su tarea consistía en preparar los haces de lana para que las otras mujeres pudieran hilar con rapidez. Era un trabajo de fuerza, repetitivo, que quemaba los músculos y dormía los dedos. Pero ella no se quejaba. Nunca lo hacía. En la parte trasera del galpón, cerca de las calderas, se escuchaba otro sonido, un ritmo distinto, más lento, más grave, el de un martillo golpeando hierro. Allí trabajaba Mateo Saravia, el herrero contratado por don Vázquez para mantener vivas las entrañas de aquella bestia ruidosa. No hablaba con nadie, no comía con los obreros, no miraba más de lo necesario. Pero esa mañana, al levantar el rostro, sus ojos se detuvieron un instante en Celina. No por curiosidad, ni por deseo, fue un gesto instintivo. Notó cómo ella movía el brazo derecho con rigidez, cómo arrastraba una caja con esfuerzo contenido, cómo apretaba los labios con un temblor casi imperceptible. Luego bajó la vista y siguió golpeando el metal, como si nada hubiera cambiado, pero algo ya había comenzado a latir. Pasadas las 10, Celina intentó trasladar un banco de cardado desde el almacén al fondo del taller. El piso, resbaloso por la humedad de las calderas, le jugó una traición. Dio un paso en falso y el peso del banco le ganó el equilibrio. Cayó de lado, golpeando la cadera contra el suelo de piedra. Entonces, el sonido no fue fuerte, pero bastó para que unas pocas miradas se alzaran. Nadie acudió. Una de las supervisoras murmuró: «Más cuidado, niña», sin moverse de su lugar. Celina se incorporó con lentitud, las mejillas encendidas por la vergüenza y el dolor. Sus manos temblaban, pero no lloró. Se sentó con dificultad en su banco y al hacerlo, soltó un susurro sin dirección, apenas audible. «Me duele al sentarme». No lo gritó, no lo pidió. Lo dijo como quien constata el clima o el paso del tiempo, una verdad pequeña, escondida en la garganta. Y aunque nadie pareció escuchar, Mateo sí lo oyó. No se movió, no dijo nada, solo afiló la mirada y apretó los dedos en el mango del martillo. Su pecho, endurecido por años de silencio, guardó ese susurro como si fuera un latido propio. La jornada continuó sin piedad.
El silbato de fin de turno sonó al caer la tarde, cuando la luz ya comenzaba a teñirse de cobre. Celina recogió sus cosas con lentitud. Caminó hasta la entrada con una ligera cojera que disimuló sin éxito. Cruzó la puerta de la fábrica y sintió en la piel el aire helado del atardecer. En su espalda, el galpón seguía rugiendo como una fiera satisfecha. En casa, la esperaba Manuelito, su hermano menor. Tenía 10 años y ojos demasiado despiertos para su edad. Vivían en una pieza alquilada en la parte trasera de una botica cerrada, gracias a la generosidad de doña Carmen, una viuda que conoció a su madre. Celina encendió la lámpara de aceite, preparó una sopa rala y ayudó al niño a repasar la lectura que traía de la imprenta donde ayudaba por monedas. Nunca hablaban de lo que pasaba en la fábrica, tampoco de lo que dolía. Ella sonreía con suavidad, le acariciaba la cabeza y decía: «Hoy fue un día como cualquier otro». Pero al levantarse de la silla, su cuerpo se estremeció. El golpe de la mañana le dejaba una punzada aguda, una herida muda en la cadera que no se vería en ningún espejo, pero que le recordaba que cada paso tenía un precio. Esa noche, mientras el niño dormía, Celina se sentó en el borde de la cama y miró sus manos. Tenía los nudillos inflamados y una astilla clavada en la palma izquierda. La retiró con un alfiler y un suspiro contenido. Después se envolvió en su rebozo y se acercó a la ventana. Afuera, la ciudad dormía envuelta en niebla, pero ella sabía que algo había cambiado. Alguien la había escuchado. Aunque no lo supiera aún, aunque no creyera merecerlo, alguien, entre el humo y el hierro, no apartó la mirada. El segundo día de la semana amaneció con una niebla espesa que cubría las calles de Salta, como si el invierno se negara a abandonar del todo el valle. El cielo, de un gris pálido, se fundía con los tejados bajos, y el murmullo de la ciudad aún dormida se confundía con el silbido del viento. La fábrica textil Vázquez, sin embargo, no dormía nunca del todo. Aún antes del primer canto de gallo, ya se encendían las calderas, se calentaban los engranajes y el aire comenzaba a oler a vapor y lana hervida. Mateo Saravia llegó poco después del alba, como de costumbre, sin hacer ruido. Cruzó el patio lateral de la fábrica con pasos firmes, llevando consigo su caja de herramientas de madera oscura. Llevaba puesto el mismo chaleco de paño gris con codos remendados, la camisa arremangada hasta los antebrazos y una chaqueta corta que dejaba ver la solidez de sus hombros. Su sombrero de ala media, cubierto de polvo, proyectaba sombra sobre su rostro, endurecido por los años y por la pérdida. No era un hombre que se apurara, ni que se distrajera, pero ese día, al pasar junto al banco de cardado número 8, sí se detuvo. Celina ya estaba en su puesto. No lo vio pasar. Tenía la cabeza gacha, las manos ocupadas separando fibras gruesas de una madeja rebelde. Pero Mateo la miró, no con descaro ni con lástima. La miró como quien busca entender algo sin palabras. Su espalda temblaba muy levemente cada vez que hacía fuerza con los brazos, y al inclinarse, fruncía el entrecejo como si contuviera un espasmo. Había algo contenido en sus movimientos, algo tenso y silencioso, como la cuerda de un laúd a punto de romperse. Mateo lo reconoció al instante. No era cansancio. Era dolor. Apretó los labios. No dijo nada. Siguió su camino hasta la sala trasera, donde una de las calderas más antiguas goteaba agua negra sobre el suelo de piedra. Se arrodilló, abrió la tapa lateral y comenzó a trabajar, pero su mente no estaba del todo en el metal. Años atrás, había visto ese mismo tipo de rigidez en el cuerpo de su esposa durante los días finales. Aurora era fuerte, mucho más de lo que él habría creído posible. Pero cuando la fiebre la devoró por dentro, su cuerpo comenzó a doblarse del mismo modo que el de Celina esa mañana, con dignidad obstinada, pero sin escapatoria. Su hijo, Ramiro, había seguido poco después. El aire frío de ese invierno cruel no perdonó ni a los pequeños. Desde entonces, Mateo había aprendido a reconocer el dolor que no pedía auxilio, y también
Había aprendido que, en este mundo, la mayoría prefería mirar hacia otro lado. Al día siguiente, cuando volvió a pasar frente al banco número 8, Mateo llevaba algo bajo el brazo, un pequeño cojín de cuero curtido, relleno de lana prensada. No era nuevo, pero estaba limpio y había sido suyo en otros tiempos. Lo colocó con delicadeza sobre el banco, sin que nadie lo viera, y siguió su camino hacia las calderas, sin volver la vista atrás. Cuando Celina llegó, lo notó de inmediato. Se detuvo, miró el cojín como quien encuentra una nota sin firma. Lo tocó con la punta de los dedos. Era blando, cálido, inesperado. Sus ojos se movieron hacia los lados, buscando alguna explicación. Nadie parecía haberlo visto. No había flores, ni palabras, ni promesas, solo un gesto silencioso. Dudó por un instante. Luego se sentó y el leve suspiro que escapó de su boca fue mitad alivio, mitad incertidumbre. No preguntó, no agradeció, no lo retiró tampoco. Esa misma mañana, la hija del patrón, una mujer de rostro afilado y vestido de lino francés, entró al taller con aire de inspección. Se llamaba Teresa Vázquez, y aunque no dirigía la fábrica, caminaba entre las obreras como si fueran parte del mobiliario. Pasó junto a Celina sin mirarla. Se detuvo frente a una joven recién llegada. Le levantó el delantal con 2 dedos y arrugó el gesto con desdén. ¿Así se presenta una señorita a trabajar? Ni en las cocinas se acepta tanta mugre, dijo con voz aguda, dejando en el aire un rastro de perfume de azahar demasiado intenso. Nadie respondió. La joven bajó la cabeza, humillada. Celina la miró de reojo, pero no intervino. Sabía que cualquier palabra, en ese contexto, era un riesgo que se pagaba con horas extras o con despido. Minutos después, el capataz pasó repartiendo nuevas tareas. Era un hombre robusto, de rostro curtido y mirada áspera, llamado Toribio. Gritaba órdenes como si hablara con animales, y a veces golpeaba con una vara las mesas para apurar a las obreras. Cuando llegó al puesto de Rosa, una muchacha menuda de apenas 17 años, le exigió que cargara 2 rollos de tela en el carro del fondo. «No puedo sola», dijo Rosa con voz temblorosa. «Uno pesa más de 20 kilos». Toribio la miró con desdén. ¿Y desde cuándo se pagan salarios para damiselas delicadas? Celina, que escuchaba desde el puesto vecino, se enderezó con lentitud. Su espalda seguía doliendo, pero su voz salió clara, sin alzar el tono. «Puedo ayudarla. Si hay que cargar peso, lo haremos entre las 2. No somos mulas, señor Toribio». El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Rosa la miró con ojos húmedos. El capataz apretó los dientes. «Usted siempre tan dispuesta a lucirse, Montoya», escupió, y se alejó, pero no sin antes anotar algo en su libreta. Mateo, desde el rincón de las calderas, había visto todo. No intervino, pero sí memorizó el gesto de Celina al volver a sentarse. Firme, pero con la mirada encendida. El día continuó con su letanía de golpes, hilos y vapor. Al caer la tarde, una máquina de hilado se detuvo bruscamente. El mecanismo se trabó y una polea saltó del engranaje, provocando un pequeño susto. Nadie salió herido, pero la escena reveló lo evidente. Muchas de las máquinas estaban en mal estado. El herrero fue llamado de inmediato. Mateo se arrodilló ante el artefacto como si fuera una criatura herida. Tocó cada parte, examinó las grietas, midió con paciencia. Luego murmuró para sí: «Esto lleva años pidiendo ayuda». Celina lo escuchó desde su banco. Lo miró por primera vez con atención, no como un trabajador más, sino como un hombre que también hablaba con las cosas rotas. Sus miradas se cruzaron un instante. No hubo sonrisa. No hubo gesto. Solo un reconocimiento mudo entre 2 personas que entendían el peso del silencio. Esa noche, al salir, Celina cruzó la calle con paso lento. Manuelito la esperaba sentado sobre una piedra, con una bolsa de pan bajo el brazo. Caminaron juntos hacia casa, sin decir mucho, como cada día. Pero al llegar, antes de encender la lámpara, ella se detuvo y acarició su mejilla. Fue un gesto pequeño, pero lleno de ternura contenida. Mateo, por su parte, cenó en la herrería.
Se sentó frente al fuego con su plato de lentejas y antes de acostarse, limpió con esmero un pequeño martillo de cabeza plana. Luego se quedó mirando el techo, los brazos cruzados tras la nuca, y recordó el momento exacto en que su esposa dejó de respirar. El silencio fue el mismo que escuchó esa mañana, cuando Celina habló sin pedir nada. Y por primera vez en años, se preguntó si volver a hablar valía la pena. El amanecer en Salta traía consigo un aire espeso, húmedo, como si la madrugada hubiera llorado en silencio sobre los tejados. La fábrica ya estaba viva cuando Celina cruzó la reja de hierro oxidado que separaba el mundo exterior del interior mecánico y ruidoso. Su paso era ligero, pero no por agilidad. Era una estrategia para no hacer ruido, para no despertar miradas innecesarias, para no molestar la rutina despiadada que regía dentro del galpón. Llevaba las manos vendadas con cuidado. Los dedos, protegidos con tiras de lino limpias, apenas sobresalían de los nudos del vendaje. La piel bajo las vendas ardía con un dolor punzante, producto de una jornada anterior en la que el hilo se enredó y sus nudillos quedaron atrapados entre los dientes de una rueda. No se quejó, no pidió reposo, solo se curó en casa con agua hervida, ungüento de aloe y la voluntad de seguir al día siguiente como si nada hubiese pasado. Pero Mateo Saravia sí lo notó. Estaba agachado junto a un torno de hilado que chirriaba desde la semana anterior. Había desmontado una de las piezas, y mientras alineaba los engranajes, vio pasar a Celina rumbo a su banco. El sol que entraba por las ventanas altas le dio justo en las manos, vendadas, dobladas, culpables de trabajar demasiado. Él no habló de inmediato, solo la observó. Había en su expresión algo contenido, algo que se parecía al pudor. Era como si aquellas vendas fueran no solo una protección, sino una barrera invisible entre su cuerpo y el mundo. Una forma de decir, no preguntes. Pero Mateo no era un hombre que se atuviera a las reglas del silencio social. Horas más tarde, mientras Celina lavaba las herramientas de cardado en un rincón del galpón, él se le acercó por detrás, despacio, sin anunciarse con palabras. No quería asustarla. La luz filtrada por las persianas dibujaba líneas sobre el suelo, y el vapor de las calderas hacía que todo pareciera moverse levemente, como un recuerdo. «Eso no debería pasar», dijo con voz baja pero firme. Ella se giró despacio. No parecía sorprendida, pero sí precavida. Sus ojos buscaron los de él, midiendo la intención detrás de la frase. «No es nada», respondió con tono educado, sin dureza, pero sin apertura tampoco. «Sí lo es», insistió él. «Las manos no deberían romperse para ganarse el pan». Celina bajó la mirada, más por costumbre que por debilidad. Luego habló con calma. «No es la primera vez. Solo hay que tener más cuidado». Mateo guardó silencio. No insistió. Sabía cuándo una mujer hablaba con el escudo de la costumbre y no con el corazón. Aún así, sus ojos se quedaron en las vendas, como si quisiera memorizar cada pliegue, cada nudo. Después, con un leve asentimiento, se alejó, dejándola con el zumbido de las máquinas como única compañía. El resto de la jornada fue una prueba de resistencia. El capataz, Toribio, parecía más áspero que de costumbre. Daba órdenes a gritos, arrastraba cajas con violencia y se detenía demasiado cerca del banco de Celina. Una vez, al ver que se demoraba ajustando el cardado, lanzó una frase seca. «¿Otra vez con problemas? Quizá esté perdiendo la vista o las ganas». Celina lo miró sin responder. Había aprendido que contestar a ese tipo de hombre solo empeoraba las cosas. Pero sus mejillas se encendieron, no de miedo, sino de rabia contenida. Mateo, desde el rincón, escuchó todo. No intervino. Todavía no, pero sus dedos, que afinaban una pieza metálica, temblaron apenas. Lo suficiente como para que se cayera una arandela sobre la piedra. La recogió en silencio. Al anochecer, Celina volvió a casa con paso más lento que de costumbre. Aún no había llegado a la puerta cuando vio a Manuelito sentado en el umbral, con el labio inferior partido y un ojo inflamado. El niño intentaba sonreír, como si no pasara nada, pero el gesto le dolía. «¿Qué pasó?», preguntó Celina, bajando de inmediato la canasta que llevaba. «Fue en la imprenta.
dijo él. Entregué los papeles tarde. Don Silvano me dijo que los clientes no esperan. Y me apuró con una nalgada. Pero al girarme, me tropecé. Fue eso. Celina no lloró, no gritó. Solo lo abrazó despacio, sin decir palabra, y lo hizo entrar. Le lavó la cara con un paño húmedo, le preparó una infusión de manzanilla y lo acostó temprano. Luego se quedó sentada en la mesa, mirando el fuego apagado, sin moverse. Sus manos vendadas descansaban sobre sus piernas, como dos promesas rotas. Al día siguiente, Mateo llegó a la herrería con un aire distinto. No comentó nada a nadie. Pero a media mañana se dirigió a la imprenta, que quedaba a solo 2 cuadras de la fábrica. Pidió hablar con el encargado y ofreció, sin explicar demasiado, reparar una prensa pequeña que hacía tiempo no funcionaba bien. Lo hizo en menos de 1 hora. Don Silvano, satisfecho, le preguntó cuánto debía pagarle. «Nada», respondió Mateo mientras se limpiaba las manos con un trapo. A veces el silencio también se oxida, y hay que engrasarlo. Antes de irse, vio de reojo a Manuelito, que lo miraba desde la trastienda. El niño se quedó en silencio, pero sus ojos brillaron con admiración contenida, como quien acaba de ver algo que no comprende del todo, pero que intuye valioso. Esa noche, mientras cenaban en su rincón humilde, Manuelito le preguntó a su hermana: «¿El señor de la fábrica, el que tiene manos negras, es tu amigo?» Celina se detuvo un instante antes de responder. Bebió un sorbo de sopa y luego dijo: «No, pero es alguien que no mira hacia otro lado». Manuelito no dijo más, pero al acostarse, guardó debajo de su almohada el pequeño clavo que Mateo le había regalado al reparar la imprenta. Era su primer amuleto. Y mientras la ciudad dormía envuelta en su neblina de finales de otoño, Celina, por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su mundo se movía, no por mandato ni por miedo, sino por voluntad ajena. Por decisión de alguien que, sin pedir permiso, empezaba a cambiar las cosas con actos tan pequeños como un cojín, una frase o una herramienta en la mano. Y eso, aunque no lo supiera aún, era el principio de algo que ningún dolor podría detener. El rumor llegó antes que los pasos. En una ciudad como Salta, donde las campanas marcaban el ritmo de las calles y la voz corría más rápido que el viento, no pasó desapercibido el anuncio de que un inspector venía desde Buenos Aires. Lo enviaba a la oficina central de manufacturas, bajo orden del ministro, para revisar las condiciones de trabajo en las fábricas textiles del interior. Nadie sabía si era una visita rutinaria o si alguna denuncia anónima había encendido la mecha. Lo cierto era que la noticia sacudió los muros del establecimiento Vázquez con la fuerza de una tormenta contenida. Don Anselmo Vázquez, dueño y patriarca de la fábrica, no perdió tiempo. Reunió al capataz Toribio, a su contador y al encargado del galpón central antes de que despuntara el alba. Con voz áspera y sin matices, dio una única orden. Todo debe parecer en orden. Si algo no lo está, se corrige o se oculta. Y si no se puede ocultar, se niega. Mientras tanto, las obreras eran llamadas una a una sala lateral. Una mujer de rostro enjuto y moño apretado, enviada por la esposa de Vázquez, les hablaba con palabras corteses que no disimulaban el veneno. Si el inspector pregunta, respondan que todo marcha como debe ser, que reciben pausas, agua fresca y buen trato. Recuerden que su empleo no es un derecho, es una dádiva. Celina escuchó esas palabras con los labios apretados y la mirada baja. Las vendas ya no cubrían sus manos, pero los rastros de los cortes aún marcaban la piel, como líneas silenciosas que ningún paño podía borrar. No respondió. Asintió una vez, sin mostrar nada. Por dentro algo se endurecía, como una piedra que el tiempo no ha logrado desgastar. El día del informe amaneció con un cielo limpio, demasiado limpio para el temblor que recorría los pasillos de la fábrica. A media mañana, un carruaje oscuro se detuvo frente al portón principal. Descendió un hombre alto, de traje impecable, bigote fino y mirada de vidrio. El inspector Esteban Larralde no era joven, pero tenía el porte de quien se sabe temido. Llevaba consigo una carpeta gruesa, una pluma
y una expresión que no concedía lugar para la simpatía. A su lado caminaba don Vázquez, sudando detrás del cuello almidonado y repitiendo frases memorizadas como si de rezos se tratara. La inspección comenzó en las áreas administrativas: contabilidad, depósitos, patios. Luego siguió por las salas de hilado, donde el estruendo de las máquinas volvía difícil cualquier conversación. Pero Larralde no hablaba, observaba, apuntaba, medía el tiempo entre órdenes, contaba obreras, se detenía frente a los telares defectuosos, tocaba la superficie de los bancos, probaba el agua de los cántaros con el dedo. Fue en la zona de cardado donde todo cambió. Celina estaba allí. Había trabajado desde muy temprano. No había desayunado más que una taza de infusión y un pedazo de pan duro. La tensión, el calor, el zumbido constante de los engranajes y el nerviosismo contenido de todas a su alrededor formaban una bruma invisible que ahogaba. Cuando el inspector pasó cerca de su banco, ella apenas levantó la mirada. Fue suficiente. Larralde notó la palidez de su rostro, la forma en que sus dedos apretaban el borde del banco, el leve temblor en sus labios. Dio un paso más hacia ella. ¿Está usted bien, señorita?, preguntó sin elevar la voz. Celina abrió la boca, pero no llegó a responder. El mundo giró, el ruido se volvió lejano y sus rodillas cedieron. Cayó hacia un costado, desvanecida, como una flor exhausta bajo el peso del día. Hubo un instante de desconcierto. Algunas obreras gritaron, otras se quedaron inmóviles. Toribio se acercó con torpeza, murmurando algo sobre exageraciones, pero Mateo Saravia ya estaba allí. Salió del fondo del galpón como una sombra decidida. Sin pedir permiso, sin mirar a nadie, se agachó y levantó a Celina en brazos con un movimiento firme. Ella estaba liviana, demasiado. Su cabello suelto caía por detrás del brazo de Mateo, y su rostro, pálido y húmedo, descansaba contra su pecho. El calor de su cuerpo era leve, apenas perceptible, pero aún estaba allí. Mateo no habló, solo caminó. La sacó del galpón bajo la mirada atónita de todos. El inspector lo siguió con la vista. Don Vázquez frunció el ceño, y la señora Teresa Vázquez, que había llegado poco antes, se acercó con pasos lentos, la cara contraída de indignación. «¿Quién es ese hombre?», preguntó. «El herrero, uno que no sabe guardar su lugar», respondió el capataz con amargura. «Exijo que esa joven sea despedida. Y él también», dijo Teresa, mirando al inspector con ojos gélidos. «Esto es un escándalo que daña la imagen de la empresa. La señorita ha saboteado la inspección con un teatro de desmayo, y ese hombre ha cruzado límites impropios». El inspector no respondió de inmediato. Solo anotó algo en su libreta y continuó su recorrido como si nada hubiera ocurrido. Pero el ambiente había cambiado. La tensión flotaba en el aire como un gas inflamable. Celina despertó poco después en la enfermería, una habitación pequeña al fondo del patio, donde una anciana partera mantenía un catre limpio y agua fresca. Abrió los ojos con lentitud. Lo primero que vio fue un frasco de sal en la repisa. Luego, el rostro de Mateo, de pie junto a la puerta, sin moverse. «¿Qué?», balbuceó ella. «Te desmayaste», respondió él sin más. Ella intentó incorporarse. Le dolía la cabeza, pero lo peor era la sensación de haber fallado. «No debiste cargarme, no allí, no delante de todos». «Lo hice», dijo él, «porque te ibas a caer contra el metal y no iba a mirar hacia otro lado». Celina bajó la mirada. Sus mejillas ardían, pero no por fiebre. «Ahora querrán que me echen, y a ti también». Mateo no respondió. Le acercó un vaso de agua y salió sin hacer ruido. Esa tarde, el capataz reunió a los obreros en el patio y comunicó que Mateo Saravia quedaba suspendido por conducta impropia durante la inspección. Nadie dijo nada. Algunos bajaron la cabeza. Otros simplemente se alejaron. Solo una mirada se cruzó con la suya, fugaz pero firme. La de Rosa, la joven que semanas atrás había sido defendida por Celina. Mateo recogió sus herramientas con calma. Su caja de madera crujió al cerrarse. Al pasar junto al banco de Celina, no se detuvo. Pero ella sí lo vio. Desde la distancia,
Lo siguió con la mirada hasta que cruzó el portón. No lloró, no habló. Solo sintió como dentro de su pecho algo comenzaba a revolverse, como una cuerda que se tensa en medio del silencio. Esa noche, en la habitación que compartía con Manuelito, Celina se quedó sentada junto a la lámpara encendida. El niño dormía, agotado, con el clavo de Mateo aún escondido bajo la almohada. Ella no lograba cerrar los ojos. Pensaba en la expresión del inspector, en la voz de Teresa, en la forma en que el cuerpo de Mateo la había sostenido sin juicio, sin derecho, pero con firmeza. Y por primera vez, el miedo que siempre la había mantenido callada se mezcló con una culpa que no sabía cómo nombrar. Una culpa que no le pertenecía, pero que había aprendido a cargar. Como si siempre fuera ella quien debía disculparse por existir en un mundo que no dejaba espacio para las que hablaban o las que caían. Y sin embargo, esa noche, en medio del silencio, una frase cruzó su mente como un susurro tembloroso. Alguien me sostuvo cuando todos miraban. Y eso, en su universo, era algo demasiado grande como para ignorarlo. La mañana llegó sin sobresaltos, como si el mundo no tuviera prisa por cambiar nada. Pero al abrir la puerta de la fábrica, Celina sintió que algo no encajaba. El ambiente era más frío de lo habitual, no por el clima, que seguía siendo templado y seco, sino por la forma en que las miradas se escurrían a su paso. Nadie la saludó. Nadie la sostuvo con la mirada. Era como si su cuerpo ya no perteneciera a aquel lugar, como si su sombra estorbara. En la entrada, una hoja doblada en 3 descansaba sobre el banco de herramientas. Tenía su nombre escrito con letra firme, como la de un contador que jamás duda de su propia autoridad. Celina la tomó entre los dedos, sin abrirla aún, y se sentó a un lado del telar que tantas veces había sostenido sus días. Aquel banco de madera, que una vez tuvo un cojín colocado en silencio, ya no ofrecía consuelo. Estaba vacío, y pronto dejaría de ser suyo. Cuando desdobló la carta, no sintió sorpresa. Solo un vacío reconocible, como si el alma se encogiera para no romperse. Las palabras eran corteses, casi pulcras. Decían que su comportamiento reciente había comprometido la armonía del ambiente laboral, que su presencia ya no era conveniente para el buen funcionamiento de la fábrica. Agradecían sus servicios y deseaban que encontrara nuevos rumbos. La firma de Don Vázquez brillaba en tinta negra al final de la página, y sobre el margen derecho, como una mancha indeleble, se notaba el trazo curvo de la letra de su esposa. Celina cerró el papel, lo dobló con lentitud y se levantó. Nadie dijo nada mientras caminaba hacia la salida. Nadie la detuvo. Nadie la despidió. Al llegar a casa, lo primero que notó fue el silencio. Un silencio diferente. El portón estaba entreabierto y la ropa tendida en el patio permanecía húmeda, como si nadie hubiera regresado a levantarla. Entró con pasos precavidos. La cocina aún olía a ceniza, pero no había rastros de Manuelito. Buscó en los rincones, llamó su nombre. La angustia creció cuando vio, sobre la mesa, una nota escrita con torpeza, manchada con tierra. Era de doña Carmen. Decía que el niño había sido devuelto temprano por la imprenta, que don Silvano no deseaba problemas, y que ella, al enterarse de lo ocurrido, había ido a buscarlo. Celina salió de inmediato, caminó sin pensar, con el corazón golpeando en la garganta. La casa de doña Carmen quedaba a 3 cuadras, en una calle de tierra bordeada por sauces llorones. Era una vivienda antigua, de paredes gruesas y ventanas pequeñas, con una puerta de madera que crujía incluso antes de tocarla. Al llegar, no necesitó llamar. La anciana ya la esperaba en el umbral, con su rebozo gris y el gesto sereno. «Está adentro. Comió algo y se durmió», dijo con suavidad. «No tenía a dónde ir, y tú tampoco». Celina quiso hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Agradeció con una inclinación de cabeza. La anciana la tomó del brazo y la guió hacia la cocina. En el fondo, sobre un catre cubierto con una manta de lana, Manuelito dormía, acurrucado como un cachorro asustado. «Tu madre me ayudó cuando mi marido murió. Me enseñó a coser para sobrevivir.
No puedo olvidar eso. Y no quiero que tú te conviertas en otra sombra de este pueblo. Esa noche, Celina no durmió. Se quedó junto al niño, sentada en una silla baja, mirando la llama temblorosa de una vela. Su mundo se había reducido a un cuarto ajeno, a un cuerpo dormido, a una carta de despido escondida en su bolsillo. Había trabajado desde los 15 años, sin faltar un solo día, y aún así, bastó un desmayo y una espalda ajena para quedar marcada como inconveniente. A la mañana siguiente, cuando salió a buscar pan, lo vio. Mateo estaba de pie frente a la herrería, con la camisa abierta hasta los antebrazos y las manos cubiertas de hollín. La puerta del taller estaba abierta y un nuevo yunque descansaba bajo la sombra de una parra silvestre. Él la miró sin acercarse. Solo alzó ligeramente el mentón, como una invitación silenciosa. Celina se acercó con cautela. Su vestido estaba limpio pero arrugado. Llevaba el cabello trenzado en la nuca y el rostro sereno, aunque los ojos delataban las noches sin paz. ¿Has oído lo de la fábrica?, preguntó él sin rodeos. Sí. ¿Y el niño? También. Mateo asintió. Luego se giró y, sin decir más, entró al taller. Celina dudó unos segundos. Luego lo siguió. El aire allí olía a hierro caliente, a madera chamuscada y a algo más, a refugio. «Puedo enseñarte a trabajar aquí», dijo él mientras alineaba unas herramientas sobre la mesa. «No es difícil, pero requiere paciencia». Ella lo observó, midiendo cada palabra. «Solo si trabajamos con reglas claras, sin preguntas personales, sin caridad». «No doy caridad, doy espacio». Celina bajó la vista, luego asintió. «Entonces está bien». A partir de ese día, comenzaron a compartir horas de silencio útil. La herrería era un mundo distinto al de los telares. No había ruido constante, sino golpes espaciados, ritmos que nacían del cuerpo y se acomodaban al metal. Mateo le enseñó a usar las tenazas, a identificar los grados de calor, a limpiar las limas con cepillos de bronce. Le dio tareas pequeñas al principio: clasificar clavos, pulir bisagras, ordenar herramientas. Ella no hablaba mucho, solo lo necesario, pero en sus movimientos se notaba algo nuevo, un tipo de concentración que no era obediencia sino atención plena, como si, por primera vez, el trabajo no fuera un castigo, sino una forma de respirar. Mateo, por su parte, no preguntó. Nunca mencionó la carta. Nunca habló del día del desmayo ni de la suspensión. Solo corregía con gestos, con frases breves, con el roce contenido de una mano que guiaba la suya sobre el mango de un martillo. Y así pasaron los días. El pueblo, con su lengua afilada, comenzó a murmurar que la muchacha de la fábrica ahora trabajaba con el herrero, que se le había metido en el taller como sombra, que seguramente buscaría más que herramientas. Pero ellos no daban explicaciones, no se justificaban, solo trabajaban. Una tarde, al cerrar el portón de la herrería, Celina se detuvo frente al banco donde Mateo solía afilar las cuchillas. Lo tocó con la yema de los dedos y luego dijo: «No sé si esto me va a salvar, pero al menos me permite sostenerme». Mateo la miró de perfil. No dijo nada, pero en su expresión había algo parecido a orgullo. Y esa noche, al volver a la casa de doña Carmen, Celina encontró a Manuelito dormido con una sonrisa. Tenía en la mano un pequeño trozo de hierro que ella misma había pulido ese día. Era la primera pieza que salía de sus manos sin dolor. Y aunque no lo supiera aún, era también el primer paso de algo que iba más allá del trabajo o la necesidad. Era un pacto silencioso entre dos almas marcadas que empezaban a construir, sin promesas ni palabras, un lugar donde nadie las volvería a echar. El sol de aquel lunes trajo consigo una luz extraña, como si el cielo hubiese decidido revelarlo todo de golpe, sin filtros ni neblina. Salta amaneció con un aire inquieto, de esos que presagian cambio, aunque nadie pueda nombrarlo con certeza. A media mañana, una carreta oficial cruzó la plaza principal en dirección a la casa del gobernador, custodiada por dos hombres a caballo. No traía sacos de harina ni costales de cuero.
Traía un sobre sellado con el emblema del Ministerio del Interior y una denuncia escrita en tinta apretada, sin firma. La denuncia detallaba irregularidades en la fábrica textil Vázquez, jornadas extendidas sin descanso, maquinaria obsoleta sin mantenimiento, obreras menores de edad trabajando sin supervisión. El documento incluía descripciones precisas, como si quien lo escribió hubiese recorrido cada pasillo, tocado cada banco, visto cada mano vendada. La reacción no se hizo esperar. El gobernador convocó al inspector Esteban Larralde, quien partió de inmediato desde la capital con instrucciones claras, confirmar los hechos y, si fuera necesario, actuar con rigor. La noticia del regreso del inspector recorrió el pueblo como un susurro ansioso. En la fábrica, don Vázquez no intentó disimular su preocupación. Despidió al capataz Toribio ese mismo día, no por convicción moral, sino como medida preventiva, y ordenó una limpieza a fondo del galpón. Las supervisoras fueron instruidas para mostrar amabilidad exagerada, y algunas obreras recibieron pañuelos nuevos para cubrir sus heridas. Pero en la herrería de Mateo Saravia, el mundo parecía seguir otro ritmo. El calor del metal fundido, el golpeteo constante del martillo y el crujido de la fragua componían una melodía que no se dejaba alterar por rumores. Celina, de pie junto al banco de trabajo, pulía con paciencia una bisagra de hierro. Tenía el rostro sereno, pero sus ojos no mentían. Había escuchado la noticia y su cuerpo ya anticipaba el temblor. Al caer la tarde, un mensajero llegó con un pliego oficial. Buscaba a Celina Montoya. Su nombre aparecía en la denuncia como posible testigo. Estaba citada a declarar ante una comisión provincial que sesionaría en el edificio del Cabildo al día siguiente. Doña Carmen fue la primera en hablar. «No estás obligada, niña. Puedes negarte. No tienen pruebas». Manuelito, desde la mesa, levantó los ojos. «Pero si no habla ella, nadie más va a decir la verdad». Celina no respondió. Solo miró a Mateo, que estaba de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados. Sus ojos eran dos brasas encendidas. Él se acercó con lentitud y con voz firme le dijo: «Si no hablas, otros seguirán callando también». Ella respiró hondo. Por un momento pareció vacilar. Luego asintió. La sala del cabildo estaba adornada con cortinas de terciopelo rojo y un retrato del presidente Rosas en la pared del fondo. Frente a una mesa larga se sentaban 3 hombres: el inspector Larralde, un escribano de rostro seco y un juez interino enviado por la provincia. A un costado, en los bancos de madera, algunas damas de la sociedad salteña habían acudido como observadoras. Una de ellas era la hermana del gobernador, otra, la esposa de un militar retirado. Todas vestían de seda clara y abanicos rígidos, como si el deber cívico fuera un desfile discreto. Celina entró en silencio, acompañada por un funcionario. Llevaba un vestido liso, color lavanda, y el cabello trenzado hacia atrás. Caminó con paso firme, sin mirar a los costados. Se sentó cuando se lo indicaron. Nadie la forzó a jurar sobre la Biblia. Solo se le pidió que hablara con la verdad. El inspector tomó la palabra. «Señorita Montoya, su nombre figura en una denuncia anónima recibida por esta autoridad. ¿Está dispuesta a declarar lo que haya visto u oído durante su tiempo en la fábrica textil Vázquez?» Celina alzó la mirada. No temblaba, no lloraba. Solo hablaba con la voz de quien ha esperado demasiado tiempo para ser escuchada. «Durante 4 años trabajé en esa fábrica. Entrábamos antes de que saliera el sol. No teníamos descansos y muchas veces el agua llegaba caliente, sucia o no llegaba. Las máquinas fallaban seguido y las manos que se cortaban eran vendadas con tela vieja. Si alguna protestaba, se le descontaba el jornal. Si alguna se desmayaba, como me ocurrió, la llamaban inconveniente. Y si alguna era defendida por otro, ese otro era expulsado». El escribano anotaba sin levantar la vista. Una de las damas dejó de mover su abanico. Celina continuó: «No hablo por mí. Hablo por las que ya no están. Por Rosa, que tenía 17 años y levantaba sacos más grandes que ella. Por Marta, que perdió 2 dedos en el telar y fue despedida sin indemnización.
y por las que aún siguen allí, con miedo de abrir la boca. El inspector no interrumpió. Solo al final le preguntó: ¿por qué decide hablar ahora? Celina bajó la mirada por un instante. Luego respondió: porque el silencio también duele, y a veces duele más que el trabajo. El juez interino agradeció su testimonio con una inclinación de cabeza. Las damas no aplaudieron, pero al salir, 2 de ellas la siguieron con la vista hasta que cruzó el umbral. Una de ellas, la hermana del gobernador, murmuró: no fue teatral, fue verdad. La resolución llegó 3 días después. El cabildo ordenó la clausura parcial de la fábrica hasta que se renovaran las maquinarias y se garantizara el descanso obligatorio de las obreras. Además, se prohibió contratar menores de edad sin autorización escrita. El capataz removido no fue reinstalado. El nombre de Celina no apareció en el acta, pero todos sabían quién había hablado. De regreso al pueblo, Celina caminaba con la cabeza alta, pero en las esquinas las miradas eran afiladas. Algunas mujeres la ignoraban, otras susurraban. Se decía que había seducido al herrero para ganar protección, que su desmayo fue planeado, que su testimonio buscaba vengarse de haber sido despedida. Ella no respondió a ninguna de esas voces, solo miraba al frente. Mateo la esperaba junto al taller, con las manos manchadas de aceite. No dijo nada, pero cuando ella pasó a su lado, sus ojos la siguieron con un respeto que desmentía todas las habladurías. Esa noche, Celina se sentó junto al fuego, en la cocina de doña Carmen, y abrió una libreta vieja. Comenzó a escribir los nombres de las muchachas que aún trabajaban en la fábrica, una a una, como si al nombrarlas les devolviera algo que les habían quitado. Y aunque el pueblo no la aplaudiera, en ese gesto silencioso empezó a forjarse un fuego distinto, uno que no hacía ruido, pero que iluminaba desde adentro, como las chispas que saltan en la herrería antes de que el hierro tome forma definitiva. El aire de la mañana se filtraba entre los tejados como un susurro fresco, perfumado de azahares y madera recién cortada. En la calle empedrada que bajaba desde la iglesia hasta la vieja herrería, algunas hojas secas crujían bajo los pasos apurados de muchachas jóvenes, con los cabellos recogidos y los ojos ansiosos. No venían por caridad ni por costumbre, buscaban algo nuevo, aunque aún no sabían cómo llamarlo. Celina abrió la puerta con el delantal manchado de cal y el cabello cubierto por un pañuelo. Frente a ella estaban Lucía, Dominga, Clara y otras 2 mujeres que antes habían compartido con ella el polvo, el calor y las ampollas de la fábrica textil. Ninguna traía flores ni disculpas, pero sí una determinación que se dibujaba en los labios tensos y las manos entrelazadas. «Venimos a saber si aún sabes coser como tu madre», dijo Lucía, con la voz un poco temblorosa pero la espalda recta. «Porque si podés enseñarnos, no queremos volver allá». Celina las miró en silencio. El recuerdo de su madre, con las manos laboriosas y la paciencia de quien bordaba para vivir, le apretó el pecho. Las otras esperaban. Ninguna pedía limosna. Solo una oportunidad para no tener que arrodillarse otra vez ante las patronas que, con un gesto, decidían quién comía y quién no. «Puedo enseñarles», respondió al fin, «pero no tengo más que 2 agujas y una mesa chica». Lucía sonrió por primera vez desde que fue despedida. «Nosotras traemos hilo y hambre de otra vida». La vieja casa de doña Carmen, con su patio lleno de macetas, se transformó ese día en un espacio de mujeres decididas. Bajo el alero de madera, junto a una higuera ya madura, Celina colocó la mesa que usaba para remendar su ropa. Doña Carmen, con su bastón y su sabiduría callada, les prestó unas sillas desvencijadas. Las jóvenes se sentaron, sacaron pañuelos rotos, trozos de tela, cintas rescatadas del fondo de los baúles. Comenzaron a coser. Mateo llegó esa tarde con un carro de madera. Sin decir palabra, descargó una mesa larga que él mismo había fabricado. La colocó en el centro del patio, la niveló con paciencia y antes de marcharse, dejó también un martillo, clavos y una banqueta recién lijada. «Para que no trabajen encorvadas», dijo sin mirar a ninguna en particular. Celina lo siguió con la vista. Una emoción tibia le subió por la garganta. No lo detuvo,
Pero cuando regresó al taller, se encontró sola unos minutos en la cocina. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos. No era amor, todavía, pero era algo que le devolvía el aliento. Esa noche, mientras las demás dormían sobre colchones improvisados, Celina permaneció en el patio con una vela encendida. Sobre la nueva mesa, ordenó las piezas bordadas que habían logrado entre todas. Flores, iniciales, pañuelos con puntadas imperfectas pero firmes. Miró sus manos, aún marcadas por los años en la fábrica. Dudó. ¿Realmente podía sostener la esperanza de tantas? ¿Era ella la indicada para abrir una puerta cuando aún sentía que el pueblo le cerraba las suyas? Mateo la encontró allí en silencio. No entró. Solo se detuvo a unos pasos. «Dudan de ti porque no se atreven a mirarse a sí mismos», dijo con voz baja, como si leyera sus pensamientos. «Pero el juicio de los otros no te da techo. Tu trabajo, sí». Ella no respondió, pero su pecho pareció soltarse apenas. Una lágrima silenciosa cruzó su mejilla, más por alivio que por pena. Él no se acercó más. Se limitó a inclinar la cabeza y retirarse como había venido. Al día siguiente, entre agujas y risas contenidas, Manuelito apareció con una carta en la mano. Caminó hasta la herrería, con el rostro serio de quien lleva algo importante. Mateo dejó el martillo y se limpió las manos en el delantal. «Celina me dijo que no sabía cómo decírtelo», dijo el niño estirándole el sobre. Así que lo escribió. Mateo abrió el papel con cuidado. La letra era precisa, ordenada, sin adornos. No decía mucho, solo unas líneas. «Gracias por verme cuando nadie más lo hizo, por no preguntar de dónde vengo ni por qué estoy rota. A veces el silencio pesa menos si alguien lo comparte. C». Él guardó la carta en una cajita de madera, junto al retrato desvaído de su hijo. Esa noche cenó sin hablar, pero cuando el fuego se apagó, encendió otra vela y, sin saber bordar, talló sobre una pieza de cuero el dibujo de una flor. No se parecía a ninguna flor real, pero era la que él había visto en el rostro de Celina cuando sonrió por primera vez en semanas. Mientras tanto, en la casa de doña Carmen, las muchachas seguían cosiendo. Entre risas tímidas y anécdotas compartidas, nacía algo nuevo. No era una empresa, ni una rebelión, ni siquiera un sueño claro. Era una unión silenciosa, una cadena de puntadas que tejía respeto entre mujeres que antes solo conocían la obediencia. Afuera, algunos vecinos murmuraban. Se decía que la casa era ahora un albergue de revoltosas, que Mateo Saravia, viudo y huraño, andaba enredado con la muchacha que lo desafió todo, que se cosían telas, y también escándalos. Pero adentro, las voces eran otras. Dominga contaba cómo su padre le prohibía leer. Clara reía al recordar cómo escondía retazos bajo el colchón. Celina no hablaba mucho, pero cuando corregía una puntada, sus dedos eran firmes y su mirada segura. Una noche, mientras recogían las telas antes de dormir, Lucía preguntó: «¿Y si vendemos estas piezas? En la feria de los domingos podríamos tener un puesto». Celina la miró con sorpresa. No porque la idea fuese nueva, sino porque por primera vez otra lo proponía sin miedo. Asintió con lentitud. «Podríamos intentarlo». No era un plan grande, ni un triunfo evidente. Pero en ese instante, comprendieron que algo estaba cambiando. Que coser juntas no era solo una tarea. Era una forma de resistir sin alzar la voz. Era una caricia al destino. Una manera de coser también, las partes de sí mismas que el mundo había desgarrado. Y aunque aún no se tocaran las manos ni se declararan palabras grandes, entre Mateo y Celina comenzaba a florecer un vínculo hecho de actos pequeños y miradas largas, como el bordado más fino que no se grita, pero se queda. El cielo amaneció encapotado, cubierto por nubes densas que presagiaban tormenta. El aire tenía un peso extraño, como si cada bocanada se llenara de presagios. En el corazón de Salta, las calles estaban más silenciosas de lo habitual, como si la ciudad entera contuviera el aliento. Celina salió temprano, con el cabello recogido en un moño apretado y el delantal ya puesto. En el taller improvisado detrás de la casa de doña Carmen,
Las muchachas terminaban unas piezas encargadas por una señora de Jujuy. Todo parecía avanzar con esperanza, hasta que Lucía entró corriendo desde la calle con el rostro pálido y las manos temblorosas. «Celina, están diciendo que quieren clausurarlo todo, que lo nuestro es competencia desleal». Las palabras cayeron como piedras en la estancia. Dominga dejó caer la tela que hilaba. Clara apretó los labios. Celina se quedó inmóvil por un instante. Luego se limpió las manos en el delantal y salió sin decir palabra. Caminó hasta la sede municipal, donde algunos empleados charlaban en la puerta. Varios bajaron la mirada al verla pasar. El secretario de Comercio, un hombre rechoncho con bigote aceitado, fingió buscar papeles cuando ella pidió explicaciones. «Don Vázquez ha presentado una queja formal», explicó sin mirarla a los ojos. «Dice que su taller no paga contribuciones, ni cumple normas de sanidad, ni...» «No estamos vendiendo comida», interrumpió Celina con voz firme. «Solo hilamos, bordamos y cosemos. No hay máquinas ni sueldos. No hay nada más que mujeres trabajando con sus manos». «Lo sé. Pero él no está solo. Otros comerciantes lo apoyan. Las modistas del centro dicen que sus precios están por el suelo. Nuestros precios apenas alcanzan para comprar hilo», replicó Celina con rabia contenida. «Pero si lo que quieren es quitarnos hasta las agujas, tendrán que venir a arrancarlas de nuestras manos». Esa tarde, una carta oficial llegó al taller. Les daban 5 días para cesar actividades. Nadie habló. Solo se escuchó el viento golpeando la madera floja del portón. Al anochecer, cuando el cielo rompió en lluvia, la tragedia llegó sin anunciarse. Un olor acre comenzó a filtrarse desde el patio trasero. Una humareda espesa se alzó como un grito sin voz. Las mujeres corrieron con cubetas, trapos, todo lo que encontraban. Las llamas lamían los marcos de las ventanas. El fuego crepitaba con furia. No hubo tiempo para salvarlo todo. Algunas telas ardieron como papel y los hilos se convirtieron en ceniza. Llovía sobre el fuego, pero no lo apagaba. Solo lo envolvía en vapor. Cuando lograron contenerlo, el galpón estaba destruido. Las herramientas, calcinadas, los bordados, negros. Nadie resultó herido, pero algo se había roto en sus espíritus. Doña Carmen lloró en silencio, sentada en una silla húmeda. Manuelito buscaba entre los restos una tijera que había sido de su madre. Celina no lloró. Solo respiró hondo, con la ropa empapada, el rostro tiznado y las manos enrojecidas. Se acercó al rincón donde había guardado las libretas de contabilidad. Estaban chamuscadas. «Alguien lo hizo a propósito», dijo Dominga con voz baja. «Lo saben ellos, y lo sabemos nosotras». «Pero nadie lo dirá», susurró Lucía, «porque nadie vio nada». Fue entonces cuando escucharon pasos. Entre la lluvia y el silencio, una silueta se acercaba cargando una caja de herramientas. Era Mateo. Traía el rostro serio y los brazos cubiertos por una capa oscura. Se detuvo frente al galpón y miró los restos humeantes sin sorpresa. «Te dije una vez que el juicio de los otros no te daba techo», dijo, mirando a Celina con calma. «Hoy vengo a decirte que no tienes que volver a empezar sola». Ella lo miró, sin palabras. Luego bajó la vista a sus manos cubiertas de hollín. En ese momento, supo que él no hablaba solo del taller. Hablaba del camino, de la vida, de la dignidad compartida. Y aunque el corazón le temblaba, solo asintió. La reconstrucción no fue en el mismo lugar. Ya no era seguro. Un terreno baldío, alejado del pueblo, junto al río, fue ofrecido por un viejo herrero que había sido amigo del padre de Mateo. Era tierra dura, pero era libre. Allí levantaron, día tras día, una nueva estructura, de madera sencilla, con techos de chapa y paredes reforzadas por las propias mujeres. Cada tabla colocada era una declaración de resistencia. Las vecinas traían clavos, ollas, telas. Mateo forjaba soportes, bisagras, cerraduras. Celina coordinaba. Manuelito aprendía a usar el serrucho. El pueblo observaba, algunos desde la distancia, otros, más cercanos, comenzaban a murmurar con malicia. Ahora resulta que una costurera quiere levantar una empresa.
decían algunos. Y con el viudo Sarabia, que siempre fue raro, susurraban otros. Pero también había quienes traían pan recién horneado, quienes ofrecían leña o simplemente se sentaban a mirar, en silencio, con respeto. El nuevo taller fue inaugurado un domingo al amanecer, sin discursos ni cintas, solo mujeres sentadas, bordando bajo un alero, con el canto de los gallos como única música. Mateo, desde la herrería contigua, miraba sin invadir. Celina no sonreía con los labios, pero su mirada brillaba con algo nuevo. Ese mismo día, un periódico local publicó una nota titulada La rebelión de las agujas. El autor era anónimo, pero describía, con detalle, el incendio, la clausura y la reconstrucción. Decía que en Salta, las mujeres cosían algo más que telas, cosían dignidad. Cuando Celina leyó el artículo, no dijo nada. Se limitó a doblarlo y guardarlo entre las páginas de una libreta nueva. Esa noche dejó una pieza bordada frente a la herrería, una flor sin nombre, idéntica a la que Mateo había tallado en cuero semanas atrás. Él la encontró al alba, no la devolvió, la colgó en la pared junto al yunque, y aunque nunca lo mencionaron, desde entonces, entre los dos no hubo más distancias que las necesarias para seguir respirando. Y mientras el pueblo seguía dividido entre suspiros y cuchicheos, ellos, sin alzar la voz, tejían otra historia. Una historia de cenizas, que no se dejó consumir. La bruma se alzaba despacio sobre el campo húmedo cuando el nuevo taller abrió sus puertas aquella mañana. No hubo campanas ni discursos, solo el crujido de la madera al abrirse y el olor a tela recién cortada que se mezclaba con el de la tierra mojada. La pequeña construcción, erguida junto al río, parecía menos una fábrica y más un refugio para manos inquietas y sueños demorados. Celina se colocó el delantal de lino crudo y ató su cabello con una cinta azul oscuro. Había dormido poco, repasando en la mente la lista de tareas del día. Sobre la mesa principal reposaban los primeros pañuelos bordados con hilo dorado, junto a manteles, con orillas de encaje y algunos uniformes escolares cuidadosamente doblados. Todo había sido hecho en silencio, entre mujeres que compartían historias mientras hilaban, cosían o tejían. Las jóvenes que trabajaban allí no necesitaban pedir permiso para hablar, ni bajar la vista al equivocarse. Celina no imponía reglas que nacieran del miedo. Enseñaba cómo lo hacía su madre, con firmeza serena y la paciencia de quien sabe que el hilo más fino puede sostener el peso del tiempo. Los bordados no son para embellecer mesas, decía a sus alumnas. Son para decir que tuvimos algo en nuestras manos y lo dejamos mejor de como lo encontramos. Doña Carmen, sentada junto a la ventana, enhebraba agujas y vigilaba que ninguna muchacha cosiera a contraluz. Aunque sus huesos ya no le respondían como antes, sus ojos seguían siendo filosos como navajas. Era el alma vieja del lugar, la guardiana de las memorias que no debían perderse. A unos metros de allí, Mateo trabajaba en su herrería. El sol del mediodía lo sorprendía con las mangas arremangadas y la piel salpicada de polvo metálico. Había comenzado la construcción de una máquina de hilar manual, basada en un diseño antiguo que su padre le había mostrado de niño. No usaba planos, solo el recuerdo y la necesidad. La estructura de madera iba tomando forma bajo sus manos grandes y callosas. Cada pieza encajaba con precisión. El movimiento del torno, impulsado por pedal, permitiría a las mujeres enrollar hilos sin dañar sus dedos. Cuando Celina se acercó a verlo, él no levantó la vista. Siguió trabajando, pero su espalda pareció erguirse apenas un poco más. Ella lo observó en silencio, con las manos entrelazadas al frente, y comprendió algo que ninguna palabra le había revelado. El amor no siempre golpea las puertas ni se proclama en voz alta. A veces construye. A veces se sienta a soldar engranajes bajo el sol sin pedir nada a cambio. Mateo la miró de soslayo y le tendió una manivela recién forjada. ¿Quieres probar? Celina tomó el metal con delicadeza. Estaba tibio. Lo giró con suavidad y el eje respondió con un ronroneo constante. «Funciona», susurró ella, más para sí que para él.
Funcionará mejor contigo usándola, replicó Mateo, y por primera vez en días sonrió con una ternura desarmada. La noticia del taller había comenzado a correr por los pueblos vecinos. Algunas mujeres llegaban desde pequeñas comunidades trayendo bolsas con retazos y ganas de aprender. La fama de aquellas costureras que no se dejaban someter se había esparcido como polen en viento seco, y con la feria regional a las puertas, Celina decidió presentar lo que hacían. Los días previos fueron de una actividad febril. Se prepararon estandartes, cajas de madera decoradas con cintas, tarjetas escritas a mano. Mateo construyó una estructura portátil para exhibir manteles colgados, y doña Carmen cedió su vieja carreta para transportar los productos. Incluso Manuelito, que ya bordaba con sorprendente destreza, elaboró pañuelos con dibujos de aves y espigas. El día de la feria amaneció claro, con cielos que prometían una tregua al verano incipiente. En la plaza de Salta, los puestos comenzaron a desplegarse con olor a pan horneado, fruta fresca y telas. El rincón asignado a Celina estaba junto a la forja de Mateo, y a diferencia de otros años, esta vez nadie osó reubicarlos. Las primeras visitas llegaron con curiosidad, pero al ver los bordados, se quedaron. Algunas mujeres tocaron las telas con delicadeza reverente. Otras preguntaban cómo se aprendía aquel arte. Una señora de acento porteño pidió 10 pañuelos para llevar a Buenos Aires. Celina respondía sin prisa, explicaba los materiales, los hilos, el tiempo invertido. Y cuando una dama comentó que todo aquello parecía obra de profesionales, Mateo, que afilaba una herramienta detrás de su puesto, dijo con voz clara: «Lo es, solo que no venían de universidades, sino de galpones con polvo y miedo». La mujer enrojeció y bajó la mirada. Al caer la tarde, mientras la feria seguía viva, una noticia comenzó a circular como un susurro escandaloso. Don Vázquez había sido detenido. Una auditoría del gobierno había descubierto evasión sistemática de impuestos, registros adulterados y despidos irregulares. Su nombre, que antes imponía respeto, se arrastraba ahora como una sombra desprestigiada entre quienes antes le rendían pleitesía. Celina lo supo por un joven vendedor que pasaba repartiendo periódicos. No dijo nada. Solo apretó un poco más la cinta del toldo y siguió atendiendo a una mujer que pedía un mantel para la mesa de bodas de su hija. Pero dentro de ella algo se acomodó, como si una pieza que no encajaba desde hacía años finalmente encontrara su lugar. Aquella noche, al regresar al taller, las mujeres se sentaron frente al fuego improvisado en el patio. Celebraron sin exageraciones. Compartieron pan, sopa y risas. Mateo se unió al círculo, pero se mantuvo a cierta distancia, como siempre. Celina se acercó a él con una taza de té caliente. «Gracias», dijo, sin necesidad de explicar a qué se refería. Él aceptó la taza y sus dedos rozaron los de ella. Fue un instante breve, pero en esa caricia contenida vibraron meses de palabras no dichas. «Lo único que hice fue poner tornillos», respondió él con suavidad. «Sí», susurró ella, «pero los pusiste donde nadie se atrevía a mirar». Y así, mientras el fuego chisporroteaba en la noche y las telas recién vendidas descansaban en una caja junto a los leños, Celina comprendió que la rueda de la vida no gira porque alguien la empuja con fuerza. Gira porque, aun cuando todos quieren detenerla, alguien sigue tejiendo en la oscuridad. Y esa noche la rueda giró. La mañana amaneció con un sol tibio que se filtraba entre las nubes como si no quisiera interrumpir el silencio que cubría los cerros. La tierra olía a promesa y despedida. Celina ajustó el pañuelo de lino alrededor del cuello, recogió el cabello en una trenza sobria y colocó cuidadosamente entre sus brazos el banco de madera que ella misma había restaurado durante las últimas semanas. No llevaba adornos, solo la forma exacta para sostener un cuerpo cansado y un mensaje oculto que no buscaba ser leído por todos, solo por aquellas que lo comprendieran sin necesidad de explicaciones. El sendero hacia la antigua fábrica estaba cubierto de hojas secas. Nadie pasaba por allí desde hacía meses, desde que las puertas de hierro oxidado fueron selladas por decreto del gobierno y el lugar quedó condenado al olvido. Sin embargo, Celina conocía cada piedra,
cada grieta de aquel galpón donde alguna vez se tejieron no solo telas, sino también miedos, fatigas y silencios. El edificio se alzaba como un esqueleto vencido, con los cristales rotos y las paredes despintadas, pero no la intimidaba. Sus pasos resonaron sobre la tierra dura mientras se acercaba con el banco en brazos. Lo depositó frente a la entrada principal, justo donde las obreras solían esperar su turno bajo el sol inclemente, sin techo ni descanso. Con una herramienta pequeña que había escondido en el bolsillo del delantal, Celina grabó en la parte inferior de la tabla una frase breve, casi imperceptible a simple vista, pero imborrable en su significado. Para las que aún no pueden sentarse sin dolor. No añadió su nombre. No necesitaba testigos ni monumentos. Aquel banco no era un homenaje a sí misma, sino un recordatorio para el futuro. Para que, algún día, otra mujer pudiera detenerse, respirar hondo y saber que no estaba sola. El viento sopló suave, como si quisiera llevarse consigo los ecos de ese gesto silencioso. Celina se puso de pie, alisó la falda y se volvió sin mirar atrás. No llevaba nada consigo más que la calma de quien ha terminado lo que vino a hacer. Al pie del cerro, donde el camino de piedra se encontraba con el sendero de tierra, Mateo la esperaba junto a un carruaje sencillo, cubierto con lona gris y tirado por 2 caballos pardos. Él vestía su camisa de trabajo, limpia pero arrugada, y sostenía entre las manos un sombrero que no se atrevía a colocarse, como si aquel momento requiriera el cabello descubierto, la frente despejada, el alma desarmada. Celina descendió la ladera con paso firme. No había urgencia, pero sí certeza. Mateo no dijo nada al verla. Tampoco ella. Solo subió al carruaje, se acomodó a su lado y por primera vez buscó su mano. La tomó con naturalidad, como si aquel gesto no hubiera tardado años en gestarse. Los dedos de ambos se entrelazaron con una suavidad que no pedía explicación. No había prisa ni duda, solo el calor de una promesa tácita, hecha sin palabras. El camino de regreso fue largo, pero no incómodo. El traqueteo del carruaje se mezclaba con el canto de los pájaros y el crujir de las ruedas sobre el suelo empedrado. No se hablaron de amor, no se hablaron de futuro. Solo dejaron que el momento respirara, que la brisa les rozara el rostro y que el pasado quedara allá, entre ruinas que ya no les pertenecían. Al llegar al taller, las mujeres se habían reunido en el patio para recibirlas. Algunas traían frutas, otras panes, y entre todas improvisaron un almuerzo modesto pero lleno de gratitud. No hubo discursos, solo miradas que decían, «Estamos juntas». Manuelito jugaba bajo la sombra de un nogal, hojeando con esfuerzo uno de los libros que Mateo había rescatado del incendio semanas atrás. El muchacho no sabía aún leer con soltura, pero reconocía letras, símbolos, patrones. Aprendía de a poco, como aprendieron ellos a reconstruirse, letra por letra, día tras día. En el rincón más luminoso del galpón, Celina se sentó frente a una pequeña mesa de madera con papel, tinta y una pluma que le habían regalado las mujeres del taller. Era su turno de hablar, pero esta vez no sería en defensa propia, ni como testigo ante autoridades sordas. Esta vez escribiría para las que aún no habían llegado. Dictó despacio, con voz clara. Para ti, que tal vez aún no has nacido, pero que un día abrirás estas páginas buscando entender de dónde vienes. No te diremos que fue fácil. No lo fue. Lloramos en silencio, cargamos culpas que no nos pertenecían, y tuvimos que aprender a defendernos con las manos ocupadas en coser. Pero también reímos, compartimos pan, bordamos sueños y tejimos respeto. Si algún día te preguntas si vale la pena alzar la voz, recuerda esto. El eco de un susurro puede derrumbar un imperio. A veces, la revolución empieza con una aguja en la mano. Se detuvo, respiró hondo y firmó con iniciales sencillas, C.A. Guardó la carta en una caja de madera, junto a retazos de tela y fotografías ajadas que aún olían a humo. No era una cápsula del tiempo, sino una siembra. La tarde comenzó a declinar, bañando todo en tonos ámbar. Doña Carmen
Tejía junto a la ventana mientras murmuraba oraciones antiguas. Mateo reforzaba una bisagra de la puerta del taller, y las jóvenes acomodaban los estantes con paños limpios y cajas ordenadas. Todo seguía en marcha. Todo tenía sentido. Cuando el último rayo de sol acarició los bordes del tejado, Celina se acercó a la entrada del taller y observó el horizonte. A lo lejos, donde la tierra parecía fundirse con el cielo, el banco de madera permanecía inmóvil, esperando a la próxima mujer que decidiera sentarse, no para rendirse, sino para empezar. Y entonces, con la serenidad de quien ya no necesita esconderse, Celina dijo en voz baja, mientras miraba hacia lo alto. Ese susurro que nadie quiso oír se convirtió en taller, en techo, en verdad. Y el silencio que siguió no fue de ausencia, fue de plenitud. 10 años habían pasado desde aquella tarde en que un banco de madera fue dejado frente a las ruinas de una fábrica. El tiempo, sin pedir permiso, había cubierto los techos con musgo, alisado arrugas en unos rostros y profundizado otras. La vida, sin estridencias, continuaba entre cosechas, costuras y silencios compartidos. El taller seguía en pie, ahora más amplio, con nuevas paredes de adobe y ventanas altas por donde entraba la luz como una bendición diaria. Las máquinas eran más numerosas, pero aún se accionaban a mano. No había ruidos metálicos ni órdenes secas. Solo el murmullo constante de las mujeres que allí cosían, bordaban y enseñaban. Algunas eran hijas de aquellas primeras aprendices. Otras venían de lugares remotos, tras escuchar historias que cruzaban pueblos y fronteras como cuentos susurrados entre trenes, ferias y fogones. Celina caminaba más despacio ahora, pero con la misma firmeza de entonces. Su cabello, antes recogido en trenzas tensas, mostraba mechones de plata que no intentaba esconder. No era vieja, pero había envejecido con dignidad. Se había permitido reír más, llorar menos, abrazar sin culpa. Había sido madre, sí, 2 veces. Una niña, Clara, con los ojos oscuros de Mateo y el carácter silencioso de su madre. Y un niño, Tobías, de andar inquieto y manos manchadas de carbón desde que aprendió a caminar. Ambos crecieron entre telares, yunque y libros. La casa donde vivían, un terreno que alguna vez fue campo abierto, estaba ahora rodeada de árboles y cercas de madera clara, donde los pájaros anidaban sin miedo. Celina y Mateo se habían casado en la pequeña iglesia de adobe al pie del cerro, en una ceremonia íntima, sin más testigos que las obreras del taller, doña Carmen, entonces aún viva, Manuelito y un puñado de vecinos. No hubo banquetes ni arreglos de flores costosas, pero sí promesas dichas con la voz temblorosa del que ha conocido el abismo. Fue un sí con raíces, con historia, con manos unidas por algo más que deseo, por convicción. Mateo, aunque más canoso, seguía levantándose antes del alba. Su cuerpo ya no respondía con la misma agilidad, pero sus manos no habían perdido el arte de forjar. Se encargaba ahora de enseñar a los jóvenes del pueblo, muchos de los cuales habían abandonado los oficios heredados por generaciones para descubrir, junto a él, el valor del trabajo bien hecho. Don Vázquez, en cambio, no resistió al tiempo. Tras su caída en desgracia, intentó exiliarse entre amigos políticos, pero fue olvidado con rapidez. Murió solo, sin herederos ni fortuna. Dicen que, en sus últimos días, preguntaba por la muchacha que le había desafiado. Ninguno de sus antiguos empleados lo lloró. Nadie acudió a su entierro, salvo un hombre ciego que, al parecer, había sido capataz en otro tiempo y quiso asegurarse de que el sepulcro tuviera más peso que el recuerdo. Doña Carmen partió 2 inviernos atrás. Celina la acompañó hasta el último suspiro, sosteniendo su mano como quien honra una deuda sagrada. La anciana no dejó bienes, pero sí una herencia de sabiduría que aún flotaba entre los muros del taller, donde cada decisión era tomada con respeto y cada lágrima tenía permiso de caer. Manuelito, ya un adolescente, estudiaba en la ciudad. Había conseguido una beca gracias a un ensayo en el que narraba cómo una mujer sin voz cambió el rumbo de un pueblo. Celina lo despidió en la estación con el pañuelo que él mismo había bordado a los 10 años.
aquel que decía, para la señora que no me dejó caer. La sociedad también había cambiado, aunque no por completo. Algunos talleres mecánicos contrataban mujeres. Las escuelas rurales aceptaban niñas sin distinción. Aún había prejuicios, pero ya no dominaban el aire como antes. Ahora, cada vez que una mujer levantaba la voz en una reunión o solicitaba un pago justo, alguien recordaba aquella fábrica en ruinas, aquel banco tallado, aquel taller que nació entre cenizas. Cada aniversario de su fundación, las mujeres del taller se reunían bajo los árboles para leer cartas escritas por antiguas alumnas, algunas de otros países, otras ya mayores, todas agradecidas. Ese día, Mateo colocaba flores silvestres junto al banco original, que aún permanecía frente al galpón abandonado, carcomido por el tiempo, pero intacto en su mensaje. Y allí, al final de cada jornada, cuando la brisa comenzaba a soplar y el cielo se teñía de cobre, Celina abría su cuaderno de notas y escribía una línea más. Nunca buscó fama, no dictó conferencias ni escribió memorias. Solo dejó hojas sueltas, algunas cosidas a mano, otras guardadas en cajones secretos. Todas comenzaban igual. Si estás leyendo esto, es porque alguien, alguna vez, decidió no callar. Y así, entre agujas, brasas y palabras, el susurro que nadie quiso oír se convirtió en historia, en legado, en semilla. Una semilla que 10 años después seguía floreciendo. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia profundamente emotiva. Lo que acabamos de vivir juntos no es solo un relato de lucha, amor y dignidad. Es también un recordatorio poderoso de que incluso los susurros más pequeños pueden convertirse en voz, en causa, en cambio. La vida de Celina nos enseña que no hace falta gritar para transformar el mundo, que a veces basta con mantenerse firme, con mirar de frente, con trabajar desde el silencio y con amar sin condiciones. Cada personaje de esta historia pagó un precio por sus decisiones, pero también cada uno nos dejó una lección, que el coraje no siempre lleva uniforme, que la ternura puede habitar en manos callosas y que resistir es, muchas veces, un acto de amor. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría saberlo. Escribe la palabra taller en los comentarios para que yo sepa que llegaste hasta aquí. Así también ayudas a que más personas descubran esta narración y el canal pueda seguir creciendo con historias que emocionan, inspiran y sanan. No olvides que en las tarjetas estoy dejando otras narraciones similares que seguramente también te harán sentir, pensar y recordar lo que de verdad importa. Si te gustó esta historia, estoy seguro de que las demás también te van a conmover. Gracias por escuchar y por no dejar que el susurro se apague.